Entonces, dejo con ustedes, queridos alumnos, a la profesora de Derecho Político Constitucional y actualmente, ¿qué otro ramo, Natalia? Historia del Eh, Derecho. este semestre estoy con político y constitucional y el primer semestre enseño historia del derecho y derecho de la infancia. Ya. Y además de ello, hoy día estás en una consultora, como para contarle un poquito a los chicos lo que está hoy, que es Sí, muy bonito el proyecto. sí, es un proyecto muy bonito. La verdad es que yo fui muchos años abogada de la asistencia judicial. Yo vivo acá en La Serena, en el norte de Chile. Y después de esa experiencia que me formó bastante bien en los temas de familia, hice otras cosas entre medio, también estudié por ahí una maestría en ciencias políticas y hoy día, bueno, me independicé, me fui del Ministerio de Justicia y estoy con un proyecto personal que se llama Coordinación Parental. Les invito a conocerlo, estamos en Instagram, @coordinación parental, en el que trabajo con dos amigas más muy queridas. Una fue consejero técnico del Tribunal de Familia de Serena y la otra fue directora de, el Centro de Mediación de la Asistencia Judicial de acá de la región. Y vimos que en el sector público había una necesidad que no estaba cubierta, que era la de la coordinación parental, que es una técnica distinta de la mediación familiar, que ocupa herramientas de la terapia, em, de la psicología, de la orientación legal, para ayudar a las familias que están en un proceso de separación o de crisis a reorganizar sus relaciones de familia sin tener que recurrir a tribunales. Porque, bueno, uno como abogado, coordinación parental. Uno como abogado sabe, ¿no?, que a veces los juicios generan más daños que protección a los vínculos familiares. Entonces trabajamos con esta metodología que se está intentando traer a Chile, es bien novedosa. Solo hay 3 instituciones privadas que la están haciendo y una somos nosotras. Y eso, y soy Excelente. profesora y estoy en el programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, ahí de a poquito tratando de avanzar también en ese desafío. Bien. Sí, sí, bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar ahí. Eso de la coordinación parental es como el modelo español en la resolución alternativa de conflictos, que acá en Chile es como súper poco, no lo había escuchado nunca, que existiera acá. Así es. Es una técnica que nace bueno, la verdad es que nace en Estados Unidos. Argentina tiene mucho que decir con la mediación terapéutica, que sentó las bases para este nuevo modelo de trabajo que es la coordinación parental, que principalmente se trabaja en España. Acá en Chile, Fundación Restaurado fue la primera institución privada que adoptó este modelo. Hay otro centro también privado en Santiago que se llama Cooperati, que también está trabajando con este modelo. Y luego estamos nosotros acá en La Serena con el Centro para la Coordinación Parental, que hemos creado junto a Pamela y Karen. Entonces, es también un espacio de trabajo bien interesante para los abogados. Hay que formarse en el área de mediación familiar. Yo tengo un posgrado en mediación familiar y tengo 2 posgrados en psicología infanto-juvenil, en intervención de trastornos de ansiedad en niños y apego y parentalidad, y más la experiencia profesional como abogada litigante en familia. La verdad es que me dio bases bastante potentes para armar este proyecto. Así es que es ahí una idea que les comparto también para cuando ustedes egresen, piensen en alternativas de trabajo. No siempre los abogados vamos a estar, ¿cierto?, peleándonos en tribunales, sobre todo si nos gusta el área de infancia, ¿no? Que todos entendemos el valor de respetar la infancia, de respetar la integridad física y emocional de los niños, porque en la medida que tengamos niños que fueron queridos, cuidados, protegidos, vamos a tener adultos que van a relacionarse de manera sana con sus pares y con el mundo en general. Entonces, yo creo que como lamentablemente el derecho a familia, mira, me estoy yendo para otro lado del de la clase, pero ya que lo estamos comentando, el derecho a familia en realidad es como un poco el hermano pobre del sistema de justicia chileno. Hay pocos recursos,
pocas políticas públicas, hoy día están cambiando un poquito con las últimas reformas de alimentos, pero nosotros tenemos mucho que aportar como abogados y tenemos esta mirada centrada en la infancia y en la colaboración. Así es que les invito, mañana tengo una actividad, mira, se las voy a mandar el tiro al profesor para que se las comparta. Mañana estoy invitada a exponer, a comentar una sentencia del... Ustedes saben que en el Poder Judicial está el Comité de Género, en el Poder Judicial de Chile. Y todos los años se reconocen las sentencias que fallan con perspectiva de género, infancia. Y mañana hay un seminario que organizó la Corte de Apelaciones acá en La Serena, en la que voy a estar, me invitaron a exponer, voy a estar comentando el primer fallo en Chile que permitió la inscripción del sexo registral con el sexo X, es decir, con el género no binario, ¿ya? Que en Chile Sí. no tenemos esa opción, no la tenemos por la vía legal, entonces se construye desde lo jurisprudencial, eh, Vale. así que ahí les compartí la invitación, se pueden inscribir en el link que le pasé al profesor, para que Eso. comentemos temas novedosos. Oye, bueno, entonces yo parto nomás, Ulises, para no extenderme más, Cuéntanos. porque tenemos que Vamos. terminar 9:30, ¿no? Sí. Ya. Entonces, Basta. bueno, yo les voy a pedir que se den vuelta y miren la pantalla, o no sé si tienen una pantalla delante de ustedes. Es que estamos mirándonos desde la pantalla más pequeña del escritorio, así que Genial. Bueno, yo súper breve voy a compartir pantalla porque les quiero mostrar algunas ideas en torno al tema que nos convoca hoy día, que es la migración, ¿no? Que eh, el profesor ha tocado durante el semestre ideas que tienen que ver con la migración, con el estatus legal que regula la migración. Y yo quiero invitarles a pensar un poquito en cómo la migración, la pobreza, el racismo y las mujeres, cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo es que la interpretación cultural y social que hacemos del contenido de estos conceptos, cómo entendemos como sociedad lo que es la migración, la pobreza, el racismo y las mujeres, pone en jaque a los derechos humanos. Em, entonces la idea es que brevemente conversemos un poquito acerca de cómo el derecho construye el concepto de la persona migrante, le atribuye ciertos significados que son interpretados desde las lógicas del racismo y afecta, por cierto, y especialmente a las mujeres. Ahora, siempre pensando en el tema migraciones, ¿no? Yo soy profe de Historia del Derecho y quiero hacer una brevísima reflexión en torno a cómo se va construyendo el derecho, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Los derechos, me refiero a la norma escrita, al sistema jurídico, surgen debido a que en la sociedad se generan tensiones sociales, ¿no? Em, en la medida que nuestra sociedad va cambiando, en este caso, por ejemplo, vamos recibiendo oleadas de migrantes, se producen conflictos en el territorio sudamericano que hacen que las personas se desplacen, o crisis económicas, qué sé yo, se produce entonces una tensión social al interior de nuestra sociedad que levanta un tema en específico. En este caso, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con aspectos migratorios y situaciones de personas refugiadas, que especialmente en Chile recibimos bastantes refugiados a propósito de la situación de Venezuela. Esta tensión social amenaza o, o amenaza o afecta a la paz social que hemos logrado en virtud del contrato social por el que construimos el Estado, ¿no? Si se acuerdan un poquito de ciencias políticas, la teoría de los contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, dice que nosotros los seres humanos, para salir del estado de naturaleza, construimos sobre el consenso social
esta gran figura abstracta que es el Estado y le entregamos parte de nuestro poder para efectos de que nos gobierne y garantizar la paz. Como esta tensión social amenaza o afecta la mantención de la paz, surge entonces el derecho en respuesta para contener, ¿cierto?, esta amenaza o esta necesidad social. Dentro del derecho surge la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Eso ustedes muy bien lo saben como futuros abogados. Y vamos a vivir en este ciclo perpetuo de tensión social que afecta o amenaza la paz social, y el derecho va a surgir como una respuesta. Esta primera idea es interesante porque si ustedes lo piensan bien, el derecho no se anticipa a las necesidades humanas, sino que el derecho es más bien reactivo. Y, por los mecanismos propios que tenemos en Chile de creación del derecho, que nosotros tenemos mecanismos que son bastante rígidos para legislar, la respuesta del derecho no va a ir, ¿cierto?, al mismo tiempo que las necesidades sociales. Entonces siempre vamos a tener esta tensión. La sociedad va a estar en permanente tensión y el derecho va a ir un poquito detrás. Es en este contexto político que surge la nueva ley de migraciones en Chile, que incorpora algunos aspectos que no voy a tocar hoy día, pero que ahí se los dejo un poquito para que ustedes lo revisen, ¿no? Que básicamente una de las cosas que a mí me llama la atención es que establece mecanismos de expulsión del territorio administrativos, es decir, no pasan por una orden de un juez, sino que por una autoridad de un servicio público que dispone que determinados migrantes son puestos en la frontera y expulsados del país. Lo mismo pasa con la historia de las mujeres. Las mujeres estamos también en esta permanente tensión social, y estas tensiones sociales surgen cuando las mujeres nos organizamos y ponemos sobre la mesa nuestras necesidades. Participación política, como lo fue, por ejemplo, a partir de 1950 en Chile, cuando logramos por primera vez el voto, que es tan importante, ¿no? Tener representación política en el Congreso, porque es ahí donde se crea el derecho. Entonces pensemos que las bases legales de Chile como nueva república se dictan en un momento en el que las mujeres no están en estos espacios políticos ni jurídicos. El Código Civil, el Código Penal, el de Comercio, se dictan, se construyen sin la participación de las mujeres. Bueno, también pasa, ¿no?, que las mujeres tenemos o mostramos estas otras tensiones como, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el aborto, la cuestión que tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado laboral, y también, por cierto, las mujeres tenemos mucho que decir a propósito de la migración. ¿Cuántas mujeres no nos cruzamos en la calle que son extranjeras, que tuvieron que dejar sus casas, sus familias de origen, sus territorios, para venir a vivir a estos otros territorios para efectos de mandar cierto dinero, sostener a su familia, asumir este rol de proveedoras porque no hay otro sostén económico en la familia? Ahora, ¿cómo construyó el derecho este concepto de migrante y cómo fue tratando, ¿no?, el derecho a la mujer migrante? Aquí les quiero mostrar un poquito una mirada histórica muy breve. Cuando nosotros vivimos el proceso de invasión y dominación del Imperio Español en América, se produce esta transferencia de la cultura española a territorio americano, y en ese minuto se da una discusión súper interesante. Yo no sé si se acuerdan un poquito de historia del derecho, pero no sé si recuerdan cuál fue la primera pregunta que se hacen los españoles cuando llegan a América en relación a los indígenas que ellos ven. Lo primero que se preguntan es si son realmente seres humanos. O sea, aquí la primera pregunta no fue qué derechos les vamos a conceder, con qué régimen jurídico los vamos a dominar. No, la primera pregunta fue, ¿son o no seres humanos? Y hubo una tremenda discusión jurídica, teológica, filosófica, para finalmente concluir que sí, son seres humanos, pero
se les da la categoría de los miserables del derecho romano, ¿no? De los seres miserables, que era el último escalafón social en la configuración social del derecho romano. Y por otro lado, se produce otra discusión interesante en ese momento histórico, que es la cuestión de los justos títulos, que da origen a las leyes de Valencia, más o menos por 1520, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque se produce esta dominación violenta respecto de los indígenas en Latinoamérica por parte de Cristóbal Colón. Se baja del barco y empieza a repartir niñas de 11, 12 años para ser esclavas sexuales de los marinos que venían a bordo del barco. Reparte también hombres para que le construyan las casas, los fuertes. Entonces se levanta una serie de cuestionamientos a partir de Fray Antón de Montesinos, que pronuncia un sermón súper duro en contra de los españoles, cuestionándoles por el trato inhumano que realizan en contra de los indígenas. Y fue tal, esto se produjo en Santo Domingo, en lo que hoy es República Dominicana, esta discusión, en el Caribe. ¿Y cómo fue de escandaloso este sermón que llegó hasta oídos del rey de España? Y el rey lo que hace, Fernando, no es Fernando VII, bueno, no me acuerdo el nombre, convoca a una junta para reflexionar desde el punto de vista del derecho con qué justificación jurídica los españoles se movían y estaban trasladándose desde España hasta América para dominar estos territorios. Y ahí entonces surge, gracias al pensamiento de Francisco de Vitoria, las primeras reflexiones jurídicas en torno al derecho de migrar. Pero por cierto que se hace desde una construcción eurocéntrica, porque Francisco de Vitoria plantea la posibilidad de plantea el derecho de libertad personal y de libertad ambulatoria, que él llamó el jus communicationi, el jus migrandi y el jus peregrinandi, pero solo respecto de los españoles, ¿no? Porque en virtud de esta discusión previa en la que se había establecido que los indígenas eran seres humanos, pero de la categoría de miserables, este derecho no se les aplica, por lo tanto, a estos indígenas. Entonces, el derecho migratorio surge ya con esta idea de segregación racial y de clase, en la que los europeos están habilitados para migrar, ¿cierto? Para moverse con completa libertad, y nosotros no, por pertenecer a estas otras categorías sociales. Es así como se sientan las bases sociales de Latinoamérica, que se basan también en una diferenciación racial. Nosotros tuvimos más de 16 castas que tenían que ver con orígenes étnicos, en las que fuimos categorizados por los españoles. Tenemos los castizos, los mestizos, los mulatos, los zambos, los chinos, los cabujos, los cribaros. Bueno, aquí tenemos pinturas que muestran la configuración racial o estética, si se quiere, de estas mezclas que surgen en Latinoamérica. Esto me lo voy a saltar un poquito porque esto es una clase completa, ¿ah? Pero básicamente el sistema de las clases sociales en Latinoamérica se construyen desde esta idea de la dominación, e incluso desde el derecho se cuestiona y se autoriza a hacernos abiertamente la guerra a todo aquel que no encaja en esta clase social europea. Aquí tenemos algunas normas de la época que, por ejemplo, regulan los malos tratos a los negros o a los indígenas, que también hay castigos más graves para quienes castigaban a los indios, a diferencia de los negros. Hay leyes que regulan, por ejemplo, el tipo de ropa que podemos ocupar las mujeres, según la clase social y la raza a la que se pertenezca. Por cierto que la idea de raza hoy día está completamente superada, ¿ya? Pero en ese momento es una categoría que sirve para atribuir derechos o restringir también derechos a los grupos sociales. Bueno, entonces Latinoamérica se construye, ¿no? Desde esta mirada determinada por el colonialismo, por esta migración selectiva, que establece categorías superiores de seres humanos que están habilitados por el derecho para migrar, que son los europeos,
¿cierto? Versus la migración espontánea no europea, que es de alguna manera castigada, castigada incluso hasta el día de hoy. Ahora, qué son los migrantes y en qué se diferencian de los refugiados, ¿no? Los migrantes son personas que eligen trasladarse. Algunos eligen trasladarse desde una decisión voluntaria, como por ejemplo estudiar, buscar una mejor opción de trabajo, o también enfrentan situaciones de amenaza, a diferencia de los refugiados, que son personas que, si bien pueden encajar en estas categorías, no pueden volver a su país. Hay un estatuto jurídico que regula la situación de las personas refugiadas, que es la Convención de Ginebra, que define quiénes son refugiados y las categorías que nosotros como abogados tenemos que conocer y que ellos deben acreditar para poder pedir asilo, ¿cierto?, en nuestro país. Si hay fundados temores de persecución, básicamente por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a otro grupo social, entre otras categorías. La de la derecha es una fotografía de las pateras, que son barcos muy precarios que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África para ingresar a Europa. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en Chile? Migración con enfoque de género. Tenemos una ley bastante nueva que regula de manera amplia y establece ciertas garantías y derechos fundamentales para las niñas y mujeres migrantes. Hay ciertas declaraciones expresas en la norma que aseguran que el Estado chileno tiene que respetar y proteger a la mujer extranjera, prohibiendo toda forma de discriminación o violencia en razón de su género. Se garantiza el derecho de acceso especial a los servicios de migración. Los niños, las niñas tienen o debieran tener un trato especial, y también otros grupos vulnerables. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, tal como se los comenté previamente, si ustedes miran las flechitas amarillas que tenemos aquí en pantalla, vamos a ver que el sistema político y el sistema político principalmente se construye aproximadamente en el siglo V después de Cristo. El Estado moderno empieza a perfilarse en ese periodo, y se hace sin la participación política de las mujeres, las que recién llegamos a participar políticamente, tanto del proceso político de elección de autoridades, con el voto, con la postulación a determinados cargos. Recién nosotras llegamos en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Entonces tenemos una brecha que es muy grande entre estos tiempos, ¿no? Entre el siglo V, que empieza a surgir el Estado moderno, perdón, siglo XV, estoy inventando, siglo XV. En el siglo XV, ¿cierto?, al siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la construcción del derecho, tenemos que el hombre termina dogmatizando al derecho, legisla aislada y unisexualmente, pero legisla tanto para hombres como mujeres, y el problema nuestro como mujeres es que no hemos participado en este proceso de creación del derecho que regula el sistema jurídico de las migraciones. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la sociedad también, debido a la construcción de los elementos culturales que la conforman, se ha construido sobre esta lógica del privilegio y la opresión. Nosotros como sociedad occidental hemos construido significados culturales que le dan mayor poder a quienes están en categorías que se ajustan estéticamente a los ideales de belleza eurocéntricos, que son de clase media alta, acreditados, joven, independiente, occidental, heterosexuales, masculinos, y quienes se encuentran en otras categorías como personas de clases bajas, económicas, desacreditados, con diversidades funcionales, con discapacidades, viejos, no blancos, mujeres, LGTBI, etcétera, nos encontramos, ¿cierto?, en estos otros
significados culturales que la sociedad occidental les da menos poder. Entonces también tenemos esta brecha, y esta brecha también se da en un contexto de migraciones, y con esto ya concluyo este comentario súper breve que quise presentarles. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que la sociedad se ha construido históricamente desde esta lógica de la opresión y las resistencias, desde la dominación y desde la exclusión, eh, tenemos que entonces trasladar esta mirada también cuando, como abogados, como futuros abogados, trabajemos con cuestiones que tienen que ver con migraciones. Y aquí viene al rescate nuestro un concepto que es la interseccionalidad, que nos permite entender mejor a la persona migrante que está delante nuestro. Hoy día no podemos seguir dividiendo a la sociedad y hacer nuestros análisis en base a solo la distinción hombre-mujer. Hoy día tenemos que preguntarnos, cuando atendemos a una persona migrante en nuestro estudio jurídico, ¿dónde está esta persona en relación a su edad, a su género, tal vez a su expresión de género, a su identidad de género, a su pertenencia a algún grupo étnico, a su origen social, cultural, sus creencias religiosas, la ubicación geográfica? Por ejemplo, probablemente no va a ser lo mismo las oportunidades de acceso a un puesto de trabajo que tenga una mujer colombiana que viene de La Guajira. Me acordé de nuestra amiga Mari, que tenemos los tres en común, ¿cierto? Y que tal vez es indígena y sus rasgos son indígenas, frente a una mujer que vive en una gran ciudad, qué sé yo, en Concepción, que es súper grande, ¿no? Más grande que La Serena al menos, y que tiene otra identidad, otra configuración estética, otro trasfondo económico, cultural, incluso las representaciones religiosas, ¿no? Las creencias religiosas también condicionan el poder que ocupamos en la sociedad. Eso súper breve, una pasada así súper flash, como solamente para mostrarles algunas ideas que me parecería que son importantes que ustedes pudieran después profundizar, tal vez en una tesis, en su futuro ejercicio profesional. Muchas gracias, querido Ulises. Voy a dejar de compartir esto. Acorde a lo que acabamos de hablar en un momento atrás, cuando estábamos hablando de estas 5 características o ítems que tenía la nueva ley de migraciones, y tú hiciste un gran vínculo con las otras unidades de la materia, con altos conceptos que habíamos analizado entonces, incluso los de las razas y las castas en Latinoamérica. Así que yo creo que estamos listos para una vinculación si se viene en el examen, ¿cierto? Una pregunta que vincule conceptos. Así que muy agradecido. Y ahora ha llegado el turno de nuestro querido amigo trasandino Damián Rodrigo Pizarro. Lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede, dice acá. Lo único imposible es aquello que no se intenta. Qué bonitos mensajes para comenzar tu ponencia, querido amigo. Adelante. Qué bueno que no me puse en otra, qué bueno que no me puse en otra pared. Bien, bueno. La votación de Milei. Les agradezco desde ya la invitación. No creo que haya una pared para eso. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aguantarnos hasta esta hora. Creo que siempre merece una felicitación especial a veces tomar clases en estos horarios y demás. A veces es la única que nos queda por razones laborales o familiares, pero la verdad es que siempre es algo de saludar y de celebrar. Bueno, un poco después, lo que me queda después de tal excelsa presentación de Natalia y que tal vez puedo tomar algunos puntitos de cosas que ella dijo y algunas miguitas, ¿no? Que dejó en el camino para que algunos pulgarcitos aprovechemos esto. Bueno, tomo, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con la inmigración, perdón, con la migración, la emigración y la inmigración, ¿no? Que son puntos que de alguna manera para nosotros es importantísimo y que Argentina y tantos países de la región, como ha comentado Natalia, se han nutrido y han sido foco y fuente de crecimientos y de situaciones por demás importantes en la historia de cada país, ¿no?
sea, la inmigración y la emigración han mostrado y han marcado a fuego datos históricos y momentos importantísimos. Un poco para contarles y algo que estuve averiguando para la clase de hoy, algo que me llamaba la atención es, bueno, hoy existen los censos poblacionales, ¿no? Pero digo, ¿cómo se tomaban en cuenta o cómo se obtenían datos, ¿no? Las fuentes de datos de los emigrantes y de los inmigrantes, ¿cómo era que se obtenían y cómo es que se obtienen? Se obtienen solamente de censos poblacionales, por ejemplo, en Argentina suceden cada 10 años, ¿no? Digo, ¿suceden todos los años? ¿De qué tipo de información? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias de investigación que tienen los estados? Y estuve buscando, bien, y la verdad es que es bastante importante, porque no solamente se toman de los censos, sino también se toman de datos de los cementerios, de registros civiles, de registros eclesiásticos, de directorios, de informaciones, de matrimonios, de defunciones, de registros de impuestos, de registros del exterior, de genealogías, de registros en línea, de registros militares. Bueno, hay mucha información que está por ahí, bien, y estos bancos de datos vienen como a cruzarse para obtener información lo más fehaciente posible, ¿no? Porque si nos guiamos por la inmigración o la inmigración que queda registrada en los estados de manera legal, hay un gran porcentaje. De hecho, yo les puedo contar que en Argentina, por ejemplo, hoy viven aproximadamente 46.044.703 personas, más o menos, bien, al menos hasta finales de 2002, bien, de los cuales 22 millones son varones y 23 millones y bastante más son mujeres. Bien, acá dejo un comentario medio funado para el final, término funado que aprendí gracias a mis amigos que están aquí presentes, porque aquí en Argentina no se utiliza ese término, bien, pero existía un viejo refrán que decía que en el mundo existían 2 mujeres para cada hombre. Después nos vamos a fijar si es verdad tan tamaña frase, ¿no? Pero bueno, un poco esto de una población argentina que va creciendo aproximadamente entre 4 y 5 millones, bien, cada censo. Bueno, vamos a ver si un poco qué es lo que nos refleja. Entonces, bueno, todos estos datos, bien, son importantísimos y la protección que también hay de los datos. Eh, eh, con esto del apuro del tiempo y todo, yo no llegué a presentarme, pero mi nombre es Damián Pizarro, yo soy abogado aquí en Buenos Aires, soy profesor de la UBA y de la Universidad de Belgrano, y también ejerzo un rol como asesor de diálogo y políticas públicas colaborativas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el Ministerio de Gobierno de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como función principal, nosotros tenemos es hacer ciclos de talleres con organizaciones, con sociedad civil, con personas, justamente porque creemos que la conversación pública es el elemento central para la constitución de instituciones democráticas y de políticas públicas sustentables. Y eso hace que, bueno, a través de mesas de diálogos, justamente podamos aportar a la construcción de instituciones democráticas a través de consensos, bien, y a través de también conducir esos disensos y de ver, bueno, un poco de obtener un producto que es justamente una serie de minutas y de documentos que eso nos lleva a trabajar sobre esos disensos, no solamente sobre los consensos. Entonces, por eso es importante el tema de los manejos de los datos, ¿no? El manejo de la información a la hora de las políticas públicas creo que es súper relevante. Entonces, un poco partiendo de esto de los motivos por los cuales la gente emigra, bien, o inmigra. En estos casos, bueno, tenemos referidos al nivel de vida, un poco, bueno, esto es lo que hablaba Natalia, bien, razones de tipo político, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con instituciones poco democráticas o problemas o conflictos que de alguna manera llevan o fuerzan a que las personas tengan que exiliarse, bien, como por ejemplo por razones políticas, religiosas, bueno, no se utiliza raciales, bien, pero sí hay desde ya muchísima, eh, eh, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, eh, 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 por sobre todas las cosas, desplazamientos de personas, bien, porque bueno, uno no se siente del todo integrado, bien, que va más allá de ser apartado políticamente o de ser apartado por una elección sexual, sino no formar parte o sentir que uno no forma parte de esa sociedad, bien, entonces, bueno, eso también genera las guerras, ¿sí? Durante el comienzo se puede decir, la parte más grave o más fuerte del intercambio bélico que se dio o que se estaba dando y que todavía subsiste en Ucrania, bien, también eso se produjo
se podría decir que se produzcan desplazamientos masivos y forzosos. También hay razones medioambientales, bien, hay razones geográficas, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con problemáticas que llevan por terremotos, bien, por el cambio de curso de ríos, por el agotamiento de aguas, bien, y eso no solamente se produce a nivel internacional, sino también a nivel nacional, ¿sí? Hay lugares de sequía que produce que haya desplazamientos internos y que la gente emigre a otros poblados. Bueno, también hay viajes comerciales, hay colonización, ¿sí? Tal vez hoy lo llamamos de otra manera, bien, bueno, exilios, ¿sí? Por motivos un poco de todo lo que hablábamos antes. Entonces, hay ciertas situaciones que han llevado a que haya movimientos en el curso de las personas y la emigración en Argentina, bien, hoy actualmente también se cuenta por miles, por diferentes problemas y por diferentes factores que un poco ya después les voy a contar. Pero lo cierto es que en Argentina, a partir de las reformas políticas y las reformas legales, se ha buscado justamente se ha buscado la inmigración. ¿Sí? Hay una gran ola de inmigración europea, por ejemplo, en Argentina, allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que justamente consistió en inmigrantes italianos y españoles. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la Constitución argentina así lo pedía, así lo requería, ¿no? La Constitución de 1853 buscaba, ¿sí? Tenía esa premisa y tanto Alberdi como políticos importantes como Sarmiento, justamente hablaban de la necesidad de fomentar esa inmigración europea. Bueno, tal vez la inmigración que llegó no era la inmigración que se esperaba, ¿sí? Tanto italiana y española, porque justamente los que venían eran personas en situación de pobreza, personas, o sea, no venía capital para labrar la tierra o personas que querían invertir en Argentina, ¿no? O el término que se utilizaba en ese momento de potencias extranjeras, sino que en realidad venían muchos refugiados, venían personas en conflictos que de alguna manera se encontraban ahora en un país y en una tierra que ni siquiera conocían, ¿bien? De ahí surge el término de hacerse la América, ¿no? Viajar a América era ir hacia lo desconocido, ir hacia algo que nadie sabía a dónde, con qué se iba a encontrar, ¿bien? Entonces, a medida que fueron inmigrando, tanto de Andalucía, por ejemplo, de Asturias, del País Vasco, una gran inmigración vasco-francesa, bien, por ejemplo, mi abuela era hija de vasco-franceses, entonces eran personas que venían justamente de un lugar que estaba en conflicto, bien, llegaban menores de edad, eran adoptados directamente, se les daba un apellido con la persona que ingresaban en el barco o que llegaban a la Argentina, se les cambiaba el nombre, ¿no? Mi bisabuelo se llamaba Alonso y cuando llegó a la Argentina le dijeron Alonso es un apellido, no es un nombre, y le cambiaron el nombre, le pusieron Alfonso. Bien, ¿por qué? Y bueno, porque Alonso no correspondía y había una ley de nombres muy severa aquí en Argentina. Hoy no solamente sumada a la X que comentaba Natalia, aquí en Argentina no solamente se incluye la X, sino que existe una libertad de nombres, salvo que bien conlleve un daño para la persona, ¿no? Porque bueno, hemos visto ejemplos de personas que le han puesto como Adolfo Hitler o le han puesto nombres bien que eran propias burlas de su nombre y que iban a de alguna manera generar un daño al niño o a la niña, entonces efectivamente se ha intentado eso solucionarlo. Entonces, lo cierto es que hoy en Argentina contamos aproximadamente con un 6,4% de la población argentina es extranjera. Bien, esto más o menos son 3 millones de personas. ¿Sí? Más o menos. Para ir al número exacto, les digo 3.007.249 personas son radicadas, viven en Argentina, pero nacidas en el exterior, de los que estamos hablando en condiciones de cierta legalidad, ¿no? Que están documentados y registrados con el lugar de residencia. Ahora les voy a decir cuántos chilenos, que sé que ese número siempre importa, pero este 6,4, que a mí me pareció un montón, me hizo ir al censo chileno y decir, bueno, ¿cuántos extranjeros viven en Chile? ¿Sí? Bueno, viven 1,7 millón personas, ¿sí? Esto hace más o menos una proporción del 8,7, ¿sí? Es mayor el porcentaje de extranjeros que viven en Chile que el porcentaje, obviamente pasándolo a percentiles, perdón, es justamente mayor el porcentaje de los que viven en Chile, los que viven en Chile que los que viven en Argentina. Bien,
eso ha aumentado, obviamente, de hecho, entre el 2020 y creo que el 2022 aumentó en como 400.000 personas, lo cual demuestra que Chile es un lugar provechoso para los extranjeros para ir a vivir. Hay que ver si Chile resiste o la economía chilena resiste este ingreso de extranjeros, pero bueno, eso sería para otra clase, por decirlo de alguna manera. Pero un dato que también me pareció importante es cuántos chilenos viven en Argentina. Bien, ¿cuántos chilenos creen ustedes que viven en Argentina? Les pregunto. 500.000, ¿no? Yo conozco a dos. Sí, puede ser. Sí. No, no llegaría a Somos eso. 46 millones y 3 millones hay de extranjeros en Argentina. ¿Cuántos chilenos, nacidos en Chile, no le digamos extranjeros, nacidos en Chile, viven en Argentina? 1.000.000. Yo, De esos tres. no, 500.000. Ya, mitad. Bien, les voy a contar que no están en el primer puesto. Paraguay es el país, bien, con mayor cantidad de personas nacidas en Paraguay y que han venido a la Argentina, que está con 900.000. Bien, Bolivia se lleva el segundo puesto con 650.000. Perú con 289.000, no se pongan mal, ya dentro de un ratito viene Chile. Venezuela lo sigue con 220, ¿sí? Es una realidad que luego de los problemas y conflictos sociales en Venezuela ha inmigrado, perdón, de Venezuela muchas personas se han ingresado al país. Bien, y Chile, ¿sí? Que está en retroceso, bien, la cantidad de las personas nacidas en Chile, porque ha disminuido en cuanto a porcentaje, 211.000 personas, ¿sí? Nacidas en Chile. Después le sigue Uruguay y otros países. Bien, la mayoría son países limítrofes, es muy poco, bien, el número en cuanto a proporción de personas que vienen de Italia, España y de otros países del mundo, ¿no? Digo, hay 200.000 personas, 200.000 chilenos que han elegido venir para la Argentina. Bien, ¿esto qué nos lleva, por decirlo de alguna manera? Bueno, a ciertos razonamientos que tienen que ver con que Argentina ya no es lo que era, bien, no por la canción de los Simpsons, sino porque literalmente ya no es lo que era o ya no tiene tanto para ofrecer en cuanto a su fortaleza económica y demás, pero lo cierto es que Argentina es un país que se mantiene lejos de ciertos conflictos, bien, de guerras y demás que han sacudido al mundo, ¿sí? Tiene una economía que está complicada, por decirlo de alguna manera, y eso también explica la gran cantidad de argentinos que emigran, bien. De hecho, los principales países a los cuales argentinos han emigrado, bien, el primer puesto lo lleva España, ¿sí? El segundo lo lleva Estados Unidos y el tercero, un poco lejos, pero el tercero lo lleva Chile. Bien, o sea, la mayoría de los argentinos se van a España, ¿sí? Si no, a Estados Unidos y tercero a Chile. Bien, es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje, o lo ubica en el tercer puesto, porque, bueno, porque Chile ha mostrado en la región, bien, que ha consolidado relativamente su democracia, y no lo digo relativamente porque no crea en la democracia chilena, sino porque ayer justamente di una charla sobre cuando fue el estallido y cuando fue el golpe a Salvador Allende, eso produjo justamente un quiebre en la política y un quiebre en la democracia más, por decirlo de alguna manera, más solvente, antiguamente hablando de la región, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Chile, si bien tiene muchísimo que recuperar en cuanto a instituciones y demás, lo cierto es que sigue siendo uno de los países más solventes y obviamente tiene muchas demandas sociales que resolver y demás, pero eso de alguna manera no es no mengua a la hora de pensar en que es un país de alguna manera seguro para vivir. Y esto de la seguridad ha sido para los argentinos y argentinas un gran dato, bien para la migración. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Argentina ha aumentado muchísimo. No tanto la ciudad de Buenos Aires, sino los otros distritos del país, o los distritos principalmente de la provincia de Buenos Aires, Rosario, por ejemplo, Córdoba, han tenido números muy elevados en cuanto a inseguridad, robos, asesinatos y demás, ¿no? Entonces, y femicidios principalmente. Entonces, eso ha llevado a que el argentino o la argentina promedio intente tal vez buscar otros rumbos. Así que bueno, no quiero pasarme del horario, pero un poco lo que quería para contarles es eso. Respecto a lo que tiene que ver con 2 mujeres para cada hombre, algo que se decía cuando yo era chico, bien, lo cierto es que lejos ha existido eso y recién hace unos años ha aumentado tanto la proporción de mujeres por la de hombres pero bueno, lejos ha quedado esa la posibilidad de 2 mujeres para cada hombre. De hecho, esa frase proviene de cuando la medicina no lograba resolver la gran cantidad
de mujeres que morían en condiciones de parto y demás, ¿no? Entonces, aún así, con esa problemática, no existía esa posibilidad de 2 mujeres para cada hombre. Así que bueno, muchas gracias. Disculpen si me pasé unos minutos. Y lo único que parece que Damián se nos quedó pegado. Es como, ahí volvió. Sí. Ahí sí, ahí sí. No, qué bueno. Gracias, chicos, por venir. Quiero dar un pequeño espacio, si ustedes gustan, para preguntas, consultas, comentarios, chicos, reflexiones, sentimientos que hayan quedado. Sí, bueno, yo primeramente presentarme, mi nombre es Kevin Hernández. Desde la primera clase yo le dije al profesor que me siento tremendamente afortunado por el hecho de que este ramo que estamos cursando sea tan reducido en cuanto a alumnos, porque eso ha incentivado, ¿no es cierto?, el avance exitoso en cuanto a nuestro conocimiento respecto a la migración, a la multiculturalidad. Doy fe de ello, muy buen curso. Han dejado asombrados. Bueno, y agradecer precisamente también por la presencia de los académicos, ¿no es cierto?, que están a través de la plataforma Zoom, y precisamente hacer más que una pregunta, una reflexión respecto, bueno, sé que la profesora, la académica que está aquí presente, hace clases de constitucionalidad, de constitución. Y respecto a eso, si tiene algún tipo de reflexión o comentario a la nueva propuesta constitucional en cuanto a materia de migración, multiculturalidad e interculturalidad, y con respecto a las nuevas políticas públicas en cuanto al nuevo presidente electo de Javier Milei, si es que tiene alguna propuesta referente a esa materia de migración. Ah, lo dijo todo. Vamos a ver. Y eso, no sé si tendrán algún comentario, alguna reflexión respecto a esa materia. Natalia y Damián. Natalia primero con los Bueno, aspectos. gracias, súper breve. Todavía no termino de leerme la última propuesta, pero sí, el concepto plurinacionalidad fue completamente excluido, a diferencia del proceso anterior. Quisiera solo tal vez presentar una reflexión en torno a ese punto, ¿no? De que reconocernos como país, como nación plurinacional conformada por múltiples configuraciones étnicas, es reconocer la diversidad que nos enriquece y que nos conforma. Em, Creo que hay un peligro en estandarizar al sujeto humano, en incluirlo en solo una categoría, ¿no? En personas, en hablar de personas, hablar de hombres, de mujeres. Nuevamente vuelvo al concepto de interseccionalidad que estaba en la última lámina. Hay muchos elementos que conforman a una persona y que condicionan el poder que esta persona tiene. Y tener conciencia del poder que tenemos o no tenemos, para nosotros como abogados es muy importante. A nosotros como abogados nos importa, ¿cierto?, reconocer el poder que tiene otro, porque ese poder va a condicionar el disfrute de sus derechos. En la medida que tengamos una persona a la que la ley le reconoce su configuración identitaria y rectifica ciertas brechas que puedan existir, como por ejemplo se da con las personas pertenecientes a pueblos originarios, vamos a tener mecanismos de corrección. Piensen ustedes en lo difícil que es, por ejemplo, para niños que su lengua materna es el chedungún, es el aymara, y que van al colegio y aprenden con estas lenguas, luego ajustarse, por ejemplo, a la educación superior. Y ni que hablar de rendir la prueba de aptitud, digo yo que soy súper antigua, la PAE. Si tenemos un Estado que no reconoce desde sus bases constitucionales la diversidad de la configuración identitaria nacional, tenemos un problema. Eso solamente. Para este espacio creo que puedo comentar. Gracias, gracias.
Bueno, me toca a mí un breve comentario respecto a la situación política en Argentina. A ver, sabemos que las personas que en principio podrían haber optado o optaron por este espacio político que finalmente resultó electo, son por algunos motivos. Primero, por disconformidad con el resto de los partidos. ¿Sí? Las otras propuestas eran el gobierno actual y el gobierno anterior. O sea, la famosa tercera fuerza. Bien, algo que el sistema norteamericano no conoce. Segundo, porque están hartos, ¿no?, de la política y el Estado en el sentido más, por decirlo de alguna manera, más intervencionista, ¿sí? Y como lo conocemos en Argentina, ¿no? Que para nosotros es el Estado. ¿Sí? Si yo les muestro todo lo que cubre el Estado, ¿sí?, argentino, estoy seguro que cubre muchísimo más que lo que es el Estado de Chile, eh, pero es un nivel de intervencionismo fulminante, total, ¿no? Porque digo, hay muy pocas cosas que están por fuera del Estado, es mi opinión. Y el argentino y argentina está como acostumbrado a eso. Pero si las cosas no funcionan bien, también está acostumbrado a reclamar por su funcionamiento, ¿no? Y en este caso hay un hartazgo con la política, ¿sí?, y un hartazgo por el funcionamiento deficiente del Estado en varios sectores. La famosa casta política, ¿sí? El mensaje de Milei es acabar con la casta, ¿sí?, esta gente que vive de la política. Entonces Milei dice, yo no le voy a meter la mano en el bolsillo a la gente, sino lo que voy a hacer es que la política, la casta política pague por esto, lo cual es un mensaje que tiene sus contradicciones, porque si uno después dice, yo lo primero que voy a hacer es cortar con esto o cortar con lo otro, uno no está cortando con la casta, sino que está cortando es con tal vez las personas que más lo necesitan. Pero bueno, hay mensajes que es previos a la elección, durante las elecciones y post las elecciones. Hay que un poco hacer esa lectura. Vamos a darle un voto de confianza a los famosos 100 días que se les da a un presidente en Argentina. Y también los que finalmente acuerdan con estas políticas que defiende la fuerza. Que ahí es un poco raro porque de alguna manera se ha juntado como le digo, como una especie de rejunte de un montón de demandas sociales que uno no entiende en realidad qué es lo que finalmente se apoya o no se apoya. Entonces, bueno, y a esto le sumamos qué es lo que hoy, por decirlo de alguna manera, quiere sacar, ¿sí?, el presidente electo Javier Milei. Reducir el Estado al mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado hoy es deficitario y es empobrecedor, o es un modelo empobrecedor, ¿no? Textual, digo, ¿no? El mercado debe, de alguna manera, regular el desarrollo económico, las exportaciones y el mercado interno, al punto que, por ejemplo, propone derogar la ley de locaciones urbanas o la ley de alquileres, que hacía que, de alguna manera, el Estado regule la negociación entre un inquilino y un propietario. Al derogarla, obviamente, dice que el libre mercado va a resolver de alguna manera ese conflicto. La igualdad y la justicia social deberían ser de alguna manera cuestionados, ya que la igualdad en sentido de la Constitución Nacional Argentina es esto de todos somos iguales ante la ley, y en lo que somos desiguales, la Constitución propone esta ayuda para cierta condición de igualdad. Y la justicia social, bien, es algo que se pone en crisis a través de este mensaje del presidente electo. Entonces, de alguna manera, la estructura económica y la estructura social de Argentina se empieza como a generar un cimbronazo, ¿no? Un pequeño sismo que pone un poco no sé si en discusión, pero digo, nos pone un poco en perspectiva de que vamos a tener, por lo pronto, meses de conflicto social, ¿no? De mucha ebullición, porque, como digo, se van a empezar a discutir cosas que estaban de alguna manera, no digo como derechos adquiridos solamente, sino que no eran base de una discusión hace mucho tiempo. That's it. Me permiten una pregunta, todas y todos los presentes. También quería irme para el lado constitucional. Para Natalia, yo creo que has alcanzado a ver hasta el artículo 5 al menos, ¿cierto?, de la nueva propuesta y el tratamiento de la interculturalidad que le da este texto, que el anterior
no lo trataba de esa forma porque hablaba más de la plurinacionalidad. ¿Qué te parece ese aspecto? Que a nosotros como curso nos llamó bastante la atención, que incorporase elementos interculturales, por un lado. Y a Damián, ¿qué te parece a ti que quiera terminar Milei dentro de sus propuestas, al menos de su discurso bastante vociferante y populista, con las reformas constitucionales del 94 para volver al espíritu de la Constitución de Alberdi? ¿Hay detrás de eso un europeísmo camuflado? Eso quería consultarle, chicos. ¿Qué opinan de este punto? Bueno, súper breve, hay una tremenda diferencia entre la multiculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? La cultura es un elemento que se ha construido en base a símbolos, significados y contenidos que están condicionados desde una visión eurocéntrica. Es decir, el lenguaje, la estética, las relaciones sociales, las normas sociales, ¿no? La arquitectura, el paisajismo, el diseño, las expresiones, los modismos, etc., ¿no? La cultura son estas atribuciones de significados, contenidos y valores, pero que están desde esta visión eurocéntrica instalados en nuestro país. Y esto viene precisamente, es consecuencia de los 400 y tantos años que vivimos de dominación española en América, en la que se implanta de manera forzosa estos símbolos y se borran completamente los símbolos culturales propios. Si, por ejemplo, nosotros visitamos museos en Latinoamérica, va a ser súper difícil que encontremos, por ejemplo, tejidos, dioses, altares, porque todo fue fundido, las joyas desarmadas, la ropa se perdió, se quemó. Entonces, hasta la lengua, ¿no? ¿Cuánta lengua, cuánto lenguaje de pueblos originarios desapareció debido a esa imposición violenta de la cultura occidental? Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, la tenemos que entender desde esa imposición y desde esa visión eurocéntrica que todavía permanece. También y que también se explica desde esta rueda de la opresión y las resistencias que conversamos hace poquito. Lo que es muy distinto de la plurinacionalidad, porque el concepto nación es una construcción histórica que es interesante el concepto nación porque lo trabajó Stalin, hay otro politólogo muy demócrata norteamericano de derechas que increíblemente confluyen en los elementos que ambos postulan. Pero bueno, la nación tiene que ver más bien con la memoria histórica que configura un país y con las bases étnicas del grupo humano que lo conforma. Entonces, cuando relevamos estos otros elementos, estamos reconociéndonos en nuestras diferencias y en nuestras raíces históricas y la memoria histórica como país nos conforma. Entonces estamos hablando desde una realidad propia, desde relevar nuestra historia personal, colectiva, a diferencia de este otro concepto de multiculturalidad que más bien viene desde una imposición eurocéntrica. Sorry, se me atravesó el gato. Eso pudiera comentar a propósito de esta diferencia. Bien. ¿Qué pasa Bueno, con me toca a mí una... Estaba viendo el gato cómo ganaba la escena. Bien. Me corresponde esta parte de hacer una reseña histórica, ¿no? Argentina reconoce que en 1853, después del proyecto de Alberdi de 1852, bien, hay que tener en cuenta que Milei dice, o sea, habla de la constitución de Alberdi, por consiguiente hay que entender que él está haciendo un llamamiento a una constitución de 170 años más o menos, ¿no? ¿Estoy haciendo bien la cuenta? 170 años. Bien. Entonces, es como que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si yo vengo y digo hay que volver al estado de naturaleza, todos me van a mirar y me van a decir, también usted está loco. Bien, si yo a mis alumnos les voy a decir, bueno, ahora los voy a hacer rendir los exámenes en latín, ¿no? Por más que suene muy divertido, bien, la verdad es que voy a estar un poquito fuera de época. Entonces,
yo también trato de tomar entre pinzas, ¿no? O entre aspas, como dicen los brasileños, voy a tener un poquito un cuidado en decir una persona que dice hay que volver a una constitución histórica de hace 170 años. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la constitución argentina No. Ahí, ¿no? Damián, ¿estás aquí? Damián, ¿qué estará ahí con la tabla? Se nos pegó muy... Hay que prender una velita, amigo. Dale, Ouija para invocar a Damián. Pucha, nos dejó ahí. Nos dejó Damián, colgadísimos, pero bueno, yo el otro día invité a Damián a mi clase de Derecho Constitucional a comentar las elecciones de Milei y estuvo súper, súper interesante esa conversación también. pucha. Sí. Y de lo que hablaron ese día, ya que Damián no sé si va a poder terminar la idea, algo que rescatar de lo que Damián dijo. Mira, de la- bueno, sí, de lo que Damián dice, no, no voy a hablar por Damián, voy a mirar así como hacer un resumen de lo que yo escuché. Eh, un poco desde las ciencias políticas, la elección de Milei es la respuesta a la poca alternancia en el poder desde el peronismo que ha tenido Argentina en los últimos años. Eh, y bueno, y también, si bien hay todo un discurso que es bastante explosivo, ¿no? Hay un levantamiento de esta figura política casi desde la mirada del caudillo, del héroe, del rupturista, que es propia del marketing político, porque ustedes saben que hoy día los candidatos políticos se levantan desde los arquetipos. El marketing político hace un sondeo previo y define cuáles son los símbolos culturales imperantes en ese momento que son atractivos para la ciudadanía. Hoy día los símbolos culturales son el calentamiento global, la crisis económica, qué sé yo, la recuperación de la identidad nacional. Ya, entonces, construimos un candidato cuyo discurso modere, ¿cierto? Y postule estas ideas. Pero eso es lo que pasa en campaña y hoy día, de hecho, Milei lo dijo, ¿no? Perdón, lo dijo quien va a ser la ministra de Relaciones Exteriores, que fue a reunirse con el canciller brasileño, que en un principio había hablado pestes de Lula, que no lo iba a invitar a la toma de mando. Hoy día resulta que sí, que está invitado y ya la futura canciller y el canciller de Brasil se reunieron. Entonces, a la salida de esta reunión, ella comenta, bueno, una cosa es el discurso que se dio en campaña y otra cosa es los discursos que tenemos que moderar ya una vez en el poder, ¿no? Entonces ahí vamos a ver hasta dónde puede intervenir Milei y hasta dónde puede cumplir con las políticas, perdón, con sus promesas electorales. esperando estos 100 días que dijo Damián, ¿cierto? Pero bueno, hay que esperar nomás. No tenemos la bola de cristal, sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Hay Y hartas bueno, cosas. es un escenario interesante el de Sudamérica. Cada 10 años nosotros tenemos un giro hacia la derecha, que ya lo tuvimos en 2014, lo tuvimos en 2004, 2008 y ahora 2023 correspondía de nuevo por ciclos políticos. Es como un ciclo mundial, pero igual puede tener que ver con la crisis de la izquierda en el mundo también, ¿cierto? También. Ahí volvió Damián, estaba ahí. Perdón, no me di cuenta que no tenía batería, perdón. En realidad calculé la batería para la media hora que me habían prometido. Bueno, perdón, sigo rápido. Entonces, porque aparte quedó como el sanán sanán de Capusotto. Bien, entonces, lo relevante, de alguna manera, es la Constitución de 1853, bien, viene de Alberdi, con un montón de cuestiones que eran súper modernas para ese momento, bien, pero sin Buenos Aires, bien, sin Buenos Aires, sin el Estado de Buenos Aires, solamente Confederación Argentina. ¿Qué hacemos? Sumamos a Buenos Aires luego de una batalla bien histórica que aquí se produjo y que justamente lo que hizo fue que Buenos Aires de alguna manera se tuviera que unir porque si no quedaba fuera.
bien, entonces Buenos Aires se une con la Confederación. Entonces se produce el primer Estado, por decirlo de alguna manera, nacional, ¿no? Recién eso igual se logra en 1880, pero se habla de eso, ¿no? La Constitución argentina tuvo 7 reformas. 7 reformas. En 1860, bien, la que les estaba contando, en 1866, en 1896, perdón, 1898, en 1949, en 1957, en 1972 y la última en 1994. Las de 1886, ¿sí? Es en la primera que aparece, por decirlo de alguna manera, que está relacionado con los ingresos del Estado Nacional, porque aparece esto de la necesidad de restablecer impuestos, bien, ya cuando un poco más calmado la situación con Buenos Aires, todo, por el tema del puerto. Bien, en 1898, los políticos argentinos de ese momento ya creen que es necesario aumentar el tamaño del Estado, o sea, se deja atrás esta primera mirada de que el Estado tenía que ser mínimo y liberal, bien, y se empieza a generar, no le voy a decir un estado de bienestar, pero bien, empieza a crecer la figura del Estado. Bien, 1949, constitución peronista. Agarramos la constitución de Alberdi y la tiramos a la basura, ¿sí? Y se aparecen los derechos sociales, las funciones del Estado, los lineamientos del constitucionalismo social, todo lo que tiene que ver con los derechos de segunda generación, principalmente los derechos de los trabajadores, bien, la función social de la propiedad, la autonomía universitaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con derechos de los niños y la ancianidad, aparece la figura del habeas corpus en la Constitución, que no estaba hasta ese momento, y aparece el voto directo, que antes era simplemente a través de representantes, era el colegio electoral y demás. ¿Qué pasa? La revolución libertadora, que fue la que de alguna manera destituye, ¿sí? o la dictadura, mejor dicha, que se autodenominó la revolución libertadora, viene a través de Aramburu. ¿Qué hizo? Pisoteó todo lo que había hecho Perón, volvió al anterior, bien, pero figuraba esta cuestión de que tiene que ver con los trabajadores como algo muy latente. Entonces, a pesar de tratarse de reformas constitucionales que eran de la dictadura, se retomó la figura de la Constitución de 1860, pero se conservó lo que se llamó el artículo 14 bis, ¿sí? Que era el artículo que de alguna manera hablaba ya no de los derechos liberales, que están en el artículo 14 de la Constitución, sino de lo que eran los derechos de los trabajadores, lo que es casi una constitución del derecho del trabajo, ¿bien? Que es el artículo 14 bis, que se los recomiendo que lo lean porque es, como les digo, para nosotros algo que es intocable. Bueno, lo que hoy, ya después de eso, ¿no? La Constitución de 1994, ¿no? La reforma constitucional y todo, lo que pasó después fue que justamente se empezó a discutir eso, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, porque establece el régimen de indemnizaciones y demás, que hacen, ¿sí? Que produce que en algunos casos las personas no puedan, o sea, los empresarios, que no puedan despedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque a la hora de despedirlos es excesivamente onerosa la indemnización. Bien, de hecho en pandemia se duplicó la indemnización, o sea, si despedías a una persona, a un trabajador en pandemia, le tenías que pagar el doble de la indemnización. O sea, no solamente acumulabas un salario por cada por cada año trabajado, sino que además se duplicaba. Y además existen indemnizaciones agravadas cuando uno despide por razones de discriminación, o si despedís, por ejemplo, a una persona o una mujer en condición de embarazo o de gravidez, bien, automáticamente eso es una indemnización agravada, bien, o por razón de discapacidad o por una enfermedad, bien, casos, por ejemplo, en Argentina que se daba cuando se descubría que la persona tenía HIV, bien, bueno, eso justamente, o alguna otra enfermedad X, bien, y eso justamente causaba mella en la relación laboral, se producía esta situación. Entonces, justamente Milei apuntó bien o avanzó sobre estas cuestiones, ¿no? Esto de la reforma laboral, la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, bien, y dijo, la regulación laboral en Argentina es arcaica, ¿sí? Y solamente existe de esta forma y entorpece la generación de puestos de trabajo. Bien, de esa manera se justifica, por decirlo de alguna manera, lo que es la necesidad de reformar la legislación laboral, pero bueno, tiene este artículo 14 bis que de alguna manera se sostiene como una hoja de parra, bien, como una última protección que tiene el trabajador y la trabajadora en Argentina, de decir, bueno, hasta acá se puede llegar. Entonces, bueno, yo qué sé, lo que tiene que ver con, para los estudiantes universitarios, la posibilidad de que aparezca el voucher, ¿bien? Esto de que les comentaba sobre la gratuidad universitaria en la época de Perón, ¿bien? Y el artículo 14 bis, que viene de alguna manera a
a figurar o a participar o a funcionar como una garantía de que el trabajador no sea de alguna manera no sea agraviado en cuanto a la posibilidad de flexibilizar las relaciones laborales. Gracias. Ya estoy agotado. Un aplauso, chicos. Muchas gracias. Disculpen la hora, miren la hora que se hizo. Antes que se vayan, chicos, ¿se tomarían una foto con nosotros para nuestros registros de curso y registros de... Si apagamos la luz un poquito, para que parezca un... Pero si apaga la luz no se van a ver ellos, ¿o sí? No, pero si tenemos placa. ¡Pah! Ahí, porque si no, no nos vamos a ver. A ver ahí. Espera, lo apagamos. Sí tengo placa. ¿La apago entonces? Sí, sí, una para que salgan los chiquillos. ¿Ven? Ahí sale. Ah, sí, tiene razón. Sale Damián muy bien. Muchos. Salimos nosotros con mamá. Bueno, se entiende que las barbas que se ven en la foto son Damián. Ya. Ahí sí. Y quizá una al ladito de la pantalla, ¿no? ¿Esa bueno? Ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero acá para que salgan más clarito todo. Como con la pantalla de ayer. Así. A ver. Ah, sí, mira. Ahí. Ahí parece que. Ahí sí. Ahí está. Bueno. Hay que buscarle el ángulo. Es que parece que queda justo como al frente de. No, yo lo que creo es que tiene que tomarla con la Ahí. pantalla del computador. Con la pantalla del computador. Ya, vamos todos al computador. Eso pone- Y van a tener que prender la luz. Ya, Tampoco sale, ahí sí. tampoco salen mucho los chiquillos. Muy bien. Ahí vamos a Muy ver bien. cuál nos queda mejor. La seleccionaremos en el grupo. Un aplauso grande, chiquillos. Gracias. Aguante. Abrazo. Cariño. Vemos un ratito. Mucho Gracias. éxito en sus exámenes. Muchos éxitos en los exámenes. Nos Nos vemos. Chao, 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 chiquillos. chao. Cuídense. Gracias por todo. Hablamos en un rato. Chao, chao. Chao, Natalia.